9:05 de la noche. Esta es una transmisión extraordinaria de RPP Noticias en la multiplataforma de la radio, la televisión y la web. En la radio en los 89.7, en la televisión Canal 10, Movistar y en la web rpp.pe. Esta es la franja habitual en la que en televisión se transmite Nada está dicho, así que a los amigos de la televisión comprenderán que estamos en esta crisis, así que estamos desde la cabina radial llevándole minuto a minuto la cronología de los hechos. De hecho, ¿cuánto ha sido? Hace 20 minutos aproximadamente hemos confirmado aquí a través de fuentes de RPP Noticias que ningún ministro ha renunciado. Lo dijimos hace más de 20 minutos. Nos atiende a esta hora de la noche, ¿quién mejor, quién más enterada de primera mano de la estrategia legal, más que política en este momento, aunque también porque es la asesora legal del presidente de la República, la ministra de Justicia, Ana Neira, está ya con nosotros. Ana Neira está ya con nosotros. Bienvenida, ministra Neira, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Ministra Neira, buenas noches. Buenas noches, Jaime. En primer lugar, vamos a los hechos. ¿Qué ha pasado esta noche en Palacio de Gobierno entre los ministros? ¿Qué ha pasado? Si ha habido alguna clase de, supongo, preguntas, dudas. ¿Qué es lo que les ha explicado el presidente? Cuéntenos, por favor, la cronología de lo acontecido en Palacio en estas últimas horas. En estas últimas horas. En estas últimas horas. En estas últimas horas. Tenemos un pequeño asunto del audio que corregir. Permítanos, ministra, discúlpenos, por favor. ¿Ya estamos? Vamos a tomarnos unos minutos. Les decía, estamos con la ministra de Justicia. Hay una estrategia legal que debe seguir su curso. Hemos conversado hace unos instantes con el ex procurador Iván Montoya y él cree que sí hay elementos para una investigación preliminar, cuando menos, por lo que se ha escuchado en estos audios donde conversan el presidente Vizcarra, Karen Roca, Miriam Morales y Oscar Vázquez. Vamos a tomarnos ¿cuántos minutos más o menos para corregir esto? Un minuto, de acuerdo, un minuto. Comprenderá, ministra, disculpe usted, con toda la situación esta de la crisis, estamos desplegando nuestros mejores esfuerzos, estamos en una multiplataforma, tratando de que todo pueda salir parejito, tanto en la radio, en la tele, como en la página web. El presidente ha hablado de una edición maliciosa. Cuando se entiende edición maliciosa, uno puede entender que se ha recortado, ¿no?, el audio para dar a entender otra cosa. ¿No es así? Otra cosa. Entonces, ciertamente, si ocurre algo así es que hay algo que investigar, hay un peritaje que se tiene que hacer. ¿No es verdad? Luego, el presidente ha señalado que estas son prácticas montesinistas. Ha evocado la situación ocurrida en los tiempos de Vladimiro Montesinos. Luego ha dicho que él no va a renunciar, que él no se corre, que si quieren vacar, quieren vacar al presidente de la República, que lo hagan los congresistas. Y la información que nosotros tenemos es que ya los voceros han llegado a un consenso para presentar esta moción de vacancia. Esos son los hechos. Esos son los hechos y vamos a finalmente ver qué es lo que pasa en el Congreso, porque, como les digo, son varios pasos, varias etapas que tienen que transcurrir. 26 firmas de congresistas para presentar una moción de vacancia. Eso, primer paso, ya estaría listo en el Congreso. Lo siguiente es admitirla, y para admitirla se necesitan 52 votos. 52.
y para admitirla y aprobarla, quiero decir, para aprobarla, es mayoría calificada, o sea, 87. Ahora sí, ministra de Justicia, Ana Neira, discúlpenos, vamos ya, ahora sí estamos conectados. Muy buenas noches. Creo que sí estamos enlazados. Jaime, gracias. Gracias por estar, gracias. También felicito a RPP por estar dando esta cobertura tan importante, porque es necesario informar al país de lo que está aconteciendo y sobre todo dar la calma de que estamos actuando dentro del marco de la Constitución y la ley, y eso es lo que yo quiero también transmitirte. Me preguntabas por la cronología y te cuento. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó? Nos citaron bueno, yo estuve en la mañana en Palacio, como creo que también se hizo público, estuve en una reunión con el presidente, queríamos simplemente evaluar el tema legal, pero te cuento lo de la tarde. A las 5 de la tarde fuimos a Palacio de los Ministros. La idea era tener una reunión con el presidente y luego de esta reunión él nos explicó, digamos, con un poco más de detalle lo que ha explicado luego el país. Tuvimos un mensaje a la nación, ¿no?, en la que yo acompañé al presidente en mi calidad de asesora jurídica y el premier, por supuesto, como quien encabeza el gabinete. ¿Usted le hizo consultas al presidente sobre el audio 1, es decir, el audio donde él conversa con Miriam Morales, con Karen Roca y Oscar Vázquez? ¿Usted hizo consultas sobre las circunstancias en las que se producen estos diálogos? Nosotros hemos analizado el audio y sí, efectivamente también conversé con el presidente. Lo que él nos decía es que este es un audio mucho más largo. Creo que luego el congresista Alarcón ha señalado que es un audio de 2 horas que él ha editado. Este es un audio en el que se reflejan una serie de conductas, pero yo ahí quiero ser clara, Jaime. Yo he analizado este audio y yo considero que en este audio, hecho de lo que dicen algunas personas, no hay un comportamiento delictivo. Lo que yo creo que hay... Exactamente lo que ha dicho el ex procurador Montoya es que lo que hay es suficiente causal para una investigación preliminar. Mira, te cuento primero un poquito la historia, ¿no? ¿Por qué se da esta coordinación? Lo que sucede es que cuando se verifica la cantidad de visitas que realizó el señor Cisneros a Palacio, se señala que habían habido 2 visitas. Y sin embargo, luego de que el Ministerio Público hace la investigación, se verifica que hay aparentemente 5 registros de ingreso. Ante esta discrepancia entre uno y otro, lo que hace el presidente es hacer una reunión con su equipo, justamente para señalar qué es lo que ha pasado, ¿no? Cuándo ha entrado, qué ha sucedido. Es un poco una reunión como tendría probablemente yo si es que veo alguna discrepancia con mi registro de visitas público y el que yo manejo de manera privada. Entonces, él en todo momento señala y se dice en el audio además, digan la verdad, ¿no? Y creo que eso es la base de lo que hemos hecho o de lo que él mismo ha hecho con el Ministerio Público, con la Contraloría y con el propio Congreso. Entonces, eso como primera premisa. Ahora, en la línea de lo que decía el procurador y lo que han dicho algunos penalistas, si se considera que esto eventualmente configura un delito, que yo, como te digo, creo que no se configura, esto es un debate que habría que tener ante el Ministerio Público. Y el presidente, como sabemos, no puede ser, ni desde la perspectiva de nosotros, ni investigado ni acusado, salvo por determinados delitos cuando esté en el cargo. De acuerdo, a ver, entonces, esto no configura ninguno de esos delitos. Vamos a los hechos. Los hechos lo que dejan oír es... sí, están diseñando una estrategia de defensa frente a un caso. Están aclarando hechos, ¿no? Sí. Están revisando agendas, están viendo si fue el edecán, si llegó el correo, si eso lo anotaron, eso no, yo puedo decir esto, yo puedo decir aquello. Merece cuando menos, ministra, y le pregunto a usted no solo como ministra, sino también como abogada, teniendo con esa expertise precedentes de investigaciones preliminares a montones por justamente actos que pueden reñirse o estar reñidos a la ley, ¿puede esto configurar una investigación preliminar? ¿No sería mejor que en el fuero del Ministerio Público se investigue y quede mucho más claro? Es decir, salir del saque y decir, no, yo no creo que no hay nada y todo sigue para adelante. No creo que sea el mejor mensaje, ¿no? Ya hay en este momento una investigación ante el Ministerio Público. El Ministerio Público ha entrado al Palacio de Gobierno, ha revisado todos los archivos, ha seguido verificando, se han dado todas las facilidades. Claro, el tema la investigación... ¿por qué en este momento salimos de nuevo a hacer este uso político de la investigación? Por las visitas de Swing o Cisneros, pero ahora se añade un elemento más que, según algunos abogados a los que hemos hecho consultas,
tendría que ver con una suerte de ocultamiento de pruebas o algo así. En todo caso, que la Fiscalía lo investigue. Si es que hay un indicio de aquello, que la Fiscalía lo investigue. Esta situación de los audios, digo. Totalmente, Jaime, si es lo que se considera, como te digo, yo he analizado y yo creo que no hay un tema delictivo, pero si alguien considera que es un tema delictivo, todas las facilidades para las investigaciones. Ahora, la pregunta es, ¿un presidente puede ser investigado por este tipo de hechos cuando se encuentra en el cargo? La respuesta es que no. Si se considera que hay que investigarlo, tendrá que hacer cuando él deje el gobierno. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros como Ejecutivo es que se haga un uso político de algo que es presuntamente delictivo para pretender estirar a niveles, creo yo, ya excesivos la figura de la vacancia por incapacidad moral. Y esto es lo que aparentemente quiere hacer este Congreso, yendo fuera del marco de la Constitución, yendo fuera de lo que está regulado para un sistema de gobierno como el que tenemos, un sistema presidencial. Un sistema presidencial, como tú sabes, está pensado para que un presidente se quede durante todo su mandato, por eso se quede durante todo su mandato. Excepciones, sin duda. La vacancia presidencial es una excepción a eso, con causales objetivas, como las que hay para disolver el Congreso. Lamentablemente, la vacancia por incapacidad moral no cumple ese parámetro objetivo, ¿no? Entonces, allí viene un tema constitucional, como usted lo ha dicho. Y existe un fuero llamado Tribunal Constitucional, donde se pueden presentar demandas competenciales, donde incluso se pueden presentar medidas cautelares. Si es que hay una decisión congresal, y hay causales además, si es entre dos poderes del Estado u órganos constitucionales, usted conoce la ley mejor que yo, no se la tengo que explicar. Van a invocar a el fuero del Tribunal Constitucional si es que en el Congreso se aprueba una vacancia que, de acuerdo a lo que usted nos está adelantando esta noche, no constituiría lo que dice la Constitución. Mira, Jaime, nosotros, como tú sabes, siempre estamos evaluando toda estrategia judicial, toda estrategia política. En este caso yo no quisiera especular, quiero pensar que vamos a tener congresistas que van a reflexionar y van a tomar una decisión buena para el país. Sin embargo, Jaime, ya aprobaron la moción. No, o sea, la moción todavía no la han aprobado. Lo que tienen que hacer, como tú explicabas el procedimiento. Sí, lo acabo de explicar. Sí, claro, sí lo escuché. Han presentado, o sea, ya está la moción en Junta de Portavoces. Tienen las 26 firmas, que es el primer paso. Luego viene un segundo paso, 52 votos para admitirla. Para admitirla, sí. Y 87 votos, mayoría calificada, para aprobarla. Entonces ya están en el paso 1. 1, sí. Entonces, pero falta el 2 y el 3. Claro, pero no tienen ustedes planteada una posibilidad de tener entre las alternativas que están manejando el fuero del Tribunal Constitucional, o como dice el presidente, si quieren vacarme, aquí estoy. No, mira, por supuesto que no descartamos ninguna herramienta constitucional. Mira, cuando pasó lo de la disolución del Congreso, te digo honestamente, nosotros pensábamos que ahí había acabado el tema porque se había disuelto el Congreso conforme a la Constitución. ¿Y qué pasó? El Congreso interpuso una demanda competencial justamente para que sea el tribunal el que lo determine. Nosotros no te puedo decir hoy que hemos decidido presentar esta demanda porque lo estamos ¿Pero lo han evaluando. discutido? ¿Lo han evaluado? Lo que sí quiero... ¿Lo han evaluado? Bueno, nosotros en el Ministerio de Justicia evaluamos todas las herramientas legales. Todavía es un tema que yo no he conversado con el presidente. Pero lo que sí quiero decir claramente es que cuando hubo la disolución del Congreso, el Congreso utilizó este procedimiento. Entonces no está descartado frente a cualquier acto congresal, frente a cualquier acto del Ejecutivo, la posibilidad de que el tribunal se pronuncie y convalide su constitucionalidad. Esto es lo legal, o sea, la legalidad. Y cuando se discuten crisis políticas de esta magnitud, se discuten la legalidad y la legitimidad. Este último elemento pasa por situaciones morales, situaciones políticas, es decir, puede existir una investigación, ¿no? Usted como abogada del Estado lo sabe muy bien, además, porque aquí estamos hablando de una situación política. La vacancia es una decisión política. La incapacidad moral es, como dicen por ahí, un cajón desastre. De hecho, la incapacidad moral se usó con Kuczynski y no necesariamente la investigación había terminado. Vistas así las cosas, usted
confía en la palabra del presidente, usted ha escuchado todos los audios y usted categóricamente llega a la conclusión de que el presidente no ha mentido? Efectivamente, yo estoy convencida que en este momento no se ha configurado ningún ilícito penal ni tampoco se ha configurado una causal de vacancia. Pero además, Jaime, yo quiero precisar algunas cuestiones. Cuando la vacancia por incapacidad moral permanente, porque hay que tener claro que es incapacidad moral permanente, lo que dice la Constitución, esa vacancia por incapacidad moral existe en el ordenamiento nuestro desde el siglo XIX. Sí. Se ha usado 3 veces. Y se ha usado siempre dándole diferente contenido, pero cuando se creó la vacancia por incapacidad moral, se pensaba como incapacidad mental, es decir, era así de objetiva. Luego, lo que se ha hecho es darle esa interpretación de contrario a la ética, que es altamente amplia. Finalmente, ¿qué cosa es inmoral? Entonces, yo ahí sí quiero ser clara. Si uno revisa las causales de vacancia son en general bien delimitadas, bien objetivas: fallecimiento, incapacidad física. Claro, pero el inciso 2 de incapacidad moral permanente se ha utilizado y hay precedentes. Entonces allí vendría justamente una respuesta política, constitucional, que ustedes harían o no, o simplemente ustedes se allanarían a lo que... Porque aquí está la moción. Aquí está la moción. Sí, yo también Declarar la vacancia del cargo de presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por su permanente incapacidad moral. Es lo que están invocando. De hecho es lo que nos habían también dado como información, y también he visto el documento, que creo que ahora hay 2 incluso que están circulando. Sí. Pero lo que yo sí quería decir con claridad, Jaime, es que, mira, la vacancia por incapacidad moral permanente o la permanente incapacidad moral, como está en la Constitución, quienes la han estudiado más, hay gente que ha hecho su tesis sobre este tema, lo que señalan es que tiene que delimitarse y que debe interpretarse en el sentido de que solo puede declararse la incapacidad moral cuando es algo que realmente afecte de tal manera la dignidad del cargo pero que en la lleve realidad eso no ha pasado. En la realidad realidad eso no ha ocurrido. Se ha invocado este artículo, perdóneme pues, se ha invocado este artículo con Kuczynski, con Fujimori. Y que yo recuerde, ni Kuczynski ni Fujimori estaban locos, sino que se dijo que en el caso de Kuczynski, por ejemplo, mintió. Una mentira. En realidad no, Jaime. En el caso de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, en realidad el hecho concreto... Sí renuncia, cierto, claro. Pero el hecho concreto que se le imputaba no era la mentira, como que se pretende decir, sino era una persona que mientras había sido paralelamente premier y ministro, habría tenido al mismo tiempo intereses en una empresa privada, en una constructora, como era Westfield. No vamos a entrar a la cronología, pero él, digamos... finalmente miente. Es decir, hay un conflicto de intereses que él nunca dijo, ocultó, mintió. Básicamente ese es el resumen. Pero lo que yo quiero saber, y creo que mucha gente quiere saber, esta es una crisis, una mega crisis, como hemos dicho aquí, que tiene una crisis política que ha estallado hoy, tiene una crisis sanitaria, tiene una crisis económica. El presidente lo ha dicho en su mensaje. Usted le cree al presidente. Entonces, ¿qué va a pasar en las siguientes horas? Ya que usted nos ha contado la cronología, usted ha revisado, supongo que las transcripciones, ¿cuál es el paso siguiente que como Ejecutivo y usted como abogada del Ejecutivo va a tomar el gobierno? Mira, nosotros estamos esperando las acciones del Congreso, preparándonos, por supuesto, para todos los escenarios. Hasta donde entendemos, el Congreso va a querer utilizar políticamente este hecho y presentar una moción de vacancia. Nosotros, por supuesto, prepararemos una estrategia legal para contestar a esta vacancia, a esta supuesta vacancia por incapacidad moral que rechazamos. Y lo que sí quiero ser enfática, que es sospechoso el momento político que esto se presenta, ¿no? Ayer el presidente invocaba a las bancadas a aprobar la norma de impedimentos, a aprobar la norma de financiamiento político para luchar contra la corrupción, y hoy día el presidente del Congreso anuncia: no vamos a ver eso sino hasta la otra semana, y luego sospechosamente da el paso al señor Alarcón sin ninguna verificación para que empiece a divulgar unos audios, ¿no? Entonces, la verdad que el uso político de esto nos preocupa en un contexto que deberíamos estar pensando en lo mejor para el país. Así que yo creo que ahí sí debe quedar claro que el Congreso lamentablemente no aprueba las reformas importantes, sino que más bien genera esto que es un proceso de estabilización, ¿no? Creo que muchos se han hecho esta pregunta. ¿Cómo alguien tan menudo como Richard Cisneros motiva que el presidente convoque a su entorno de mayor confianza
y dedique largos minutos de su agenda a resolver un tema que lo involucra con este cantante, porque lo que queda como percepción, lo que se deja entender, una de las cosas que se dejan entender de estos audios es que el presidente está escondiendo algo. ¿Usted se lo ha preguntado así al presidente? Presidente, ¿hay algo que no sabemos? No, Jaime, en realidad lo que queda claro de los audios, de lo que yo he escuchado, de lo que he conversado un poco con el presidente de este tema, pero lo que he conversado hoy con el presidente sobre este tema, es que más bien lo que él quería era dar la información clara y fidedigna tanto al Ministerio Público como al Congreso. Hay que pensar en qué contexto se da esta conversación para aclarar los hechos. Era una conversación que se daba antes de que estas personas pudieran ir ante la Comisión de Fiscalización, que ya preveíamos, y como ves, preveíamos bien, que iban a hacer un uso político de esta declaración. O sea, ahí no hay un afán de declarar, de dilucidar información, hay un afán de usar políticamente esto para supuestamente pretender la vacancia del presidente. Ya teníamos información en ese sentido y lamentablemente esto solamente confirma de que no había un afán de esclarecer, había simplemente un afán de generar un supuesto caso para vacar al presidente. Encontraron a este señor, seguro van a buscar algunas otras cosas que lamentablemente están tergiversando, pero lo que está detrás es que finalmente estas personas que quieren usar políticamente esto. ¿Para qué quiere? Que el presidente del Congreso sea la presidencia de la República en el contexto de una crisis económica, de una pandemia, porque no hay que olvidar quién sale beneficiado de este proceso. Si el presidente de la República, Martín Vizcarra, sale del gobierno en este momento, quien asume es el presidente del Congreso. ¿Qué bancadas están de querer asumir el poder en este contexto sin haber ganado elecciones? Pese a que las elecciones están convocadas para abril, y el presidente lo ha dicho también hoy. Muchas bancadas se le acercaron diciendo que ellos querían extender el periodo congresal porque supuestamente había una pandemia y eso justificaba que se quedaran en el cargo. Quieren reelegirse, quieren encontrar mecanismos para quedarse en el poder. Entonces esto es simplemente un afán de desestabilizar, de no generar democracia, de no generar alternancia en el poder. En teoría todos deberíamos estar comprometidos. Vamos a los que el gobierno acabe en julio, ¿no? Que aparecen, porque, a ver, ciertamente usted ha descrito una situación política que es evidente además, penosa por la pandemia y por la crisis económica, pero eso no exime de ir a profundidad con esta situación. ¿El presidente va a mantener en el cargo a la señora Miriam Morales? ¿El presidente va a mantener en el cargo al señor Óscar Vázquez? ¿La señora Karen Roca sigue trabajando? Mira, esa es una decisión que corresponde al presidente, pero la información que sí nos ha dado el presidente es que la señora, te contesto, la señora Karen Roca sigue en su cargo. Ella sigue trabajando en Palacio de Gobierno. Entiendo que está trabajando en remoto, según la información que teníamos por el presidente. Justo el día de hoy algunos ministros le consultamos porque sabíamos que iba a ser probablemente parte de las preguntas que nos iban a hacer en las entrevistas. Y la decisión de que una persona siga o no en el cargo dentro del Palacio es del presidente, evidentemente. Y ahí por eso yo, pero sí te quería confirmar que la señora Karen Roca sigue contratada en Palacio de Gobierno. No ha sido deferida, ni mucho menos, porque el presidente no ha tomado esa decisión. Ya. ¿El esposo de la señora Karen Roca también sigue trabajando? Te confieso que no tengo esa información. Creo que es otro ministerio. Ahí sí te mentiría. No hice esa pregunta. Yo pregunté directamente por él. Ahora, ¿no cree que, pregunto, ¿no?, que la señora Karen Roca, parece que ella es la que ha grabado, ¿no?, estas conversaciones, ¿ha traicionado al presidente? Mira, todos tenemos personas en nuestros círculos de confianza en las que evidentemente ponemos todo nuestro... Son parte de las personas de las que confiamos, ¿no? Yo no tengo confirmado que el presidente le dice, estás llena de odio. En uno de los audios se escucha eso. Entonces, ¿la mantiene aún? ¿Usted está confirmando esta noche que la señora Karen Roca sigue trabajando en Palacio? Mira, Jaime, la decisión de remover o no a una persona, te reitero, es del presidente, pero... Lo que queremos saber es si sigue trabajando. Sí, como te dije, sí, efectivamente sigue trabajando. En la planilla de Palacio. En remoto. Está trabajando en la planilla de Palacio, digo. Sí, efectivamente. En el pliego de Palacio. Sí. Y lo que sí te quería decir en relación con tu otra pregunta, perdóname, Jaime, es que Miriam finalmente, no eso, sino lo que me decías sobre el tema de confianza. Claro, todos tenemos personas que están en los círculos de confianza. Yo no tengo confirmado que ella haya
divulgado el audio, pero es lo que todo el mundo está señalando. Si así fuera, sería lamentable. Es una persona que es parte, evidentemente, de un grupo que ha trabajado con el presidente por muchos años, ¿no? Y sería triste que ella haya divulgado esta información. Yo espero que eso no se confirme, pero todo parece indicar que así ha sido, ¿no? La señora Miriam Morales continúa trabajando en Palacio, continuará trabajando en Palacio. ¿Se ha discutido sobre ello? No hemos conversado sobre ese tema, pero ella está trabajando en Palacio, efectivamente. Ella es parte del personal del presidente y tendrá que ser el presidente que decida su permanencia o su salida. ¿El señor Óscar Vázquez continúa trabajando en Palacio? ¿Continuará trabajando en Palacio? Continúa trabajando en Palacio. Como te digo, la continuidad hacia el futuro depende únicamente del presidente. Ahora, en el momento en que la señora Karen Roca, le debe haber preguntado usted también eso al presidente, dialoga con él, es un diálogo bastante ácido, bastante de reclamo. ¿En qué contexto se produce eso? Porque ella pide renunciar. Entonces, si eso ha sido en junio, bueno, no sé, es septiembre y sigue, usted nos dice ahora, trabajando allí. ¿En qué contexto se produce ese diálogo? ¿Cuál es la explicación que le ha dado el presidente? Mira, en realidad sobre el contexto te confieso que no le pregunté al presidente. La pregunta que yo tuve era, digamos, sobre la veracidad del audio, no que es un audio editado, ¿no? Básicamente sobre eso. No hemos hablado sobre el contexto de la conversación, que me pareció, te digo honestamente, tanto el audio 2 como el 3, yo no les he prestado menos atención porque me parecían tenían menos implicancia jurídica, ¿no? Yo estuve un poco más concentrada en el 1, que fue el que finalmente hemos analizado ya. ¿Cuál es la agenda del gobierno en este momento? Es decir, ¿van a continuar ustedes desarrollando sus labores o están pensando o hay algún ministro que haya manifestado su voluntad de dimitir? Nosotros teníamos la información como a las 8:40 aproximadamente de la noche que ningún ministro había renunciado. ¿Usted puede reconfirmar esto que dimos a conocer hace casi una hora? Mira, Jaime, nosotros seguimos trabajando de manera firme y decidida para enfrentar la pandemia, para enfrentar la crisis económica. Todos en nuestras carteras hemos expresado nuestra voluntad de seguir trabajando en el gobierno. Nadie ha renunciado, nadie ha señalado que va a renunciar, sino por el contrario hemos expresado nuestro apoyo al presidente y al trabajo que estamos realizando como gobierno para contener al COVID y en general para fortalecer nuestra economía. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea, yo misma, todos los ministros, en los próximos días, porque hasta el último día seguiremos trabajando en beneficio del país. Muy bien, han sido las explicaciones de la ministra de Justicia, Ana Neira. Reconfirman lo que nosotros habíamos señalado hace casi una hora aquí, que todos los ministros continúan trabajando, ningún ministro ha renunciado. Ministra Neira, gracias por sus explicaciones, gracias por esta entrevista. Y bueno, la cronología continúa, agitada. Ha sido, repito, la ministra de Justicia, Ana Neira, con nosotros. ¿Qué es lo que toca, señor? Seguimos, vamos al corte, ¿verdad? Vamos al corte y regresamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Tan extraordinaria que nos quedamos hasta la medianoche. Ya venimos.